Bienvenidos, queridos amigos, a la Spooky Session. Bienvenidos a la Spooky Season, que seguramente habéis escuchado hablar mucho de ella en YouTube, en varios canales, donde la gente recomienda libros de terror, películas de terror, series, todo relacionado con lo paranormal y diversa temática terrorífica. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, Spooky Season significa así básicamente temporada escalofriante, porque octubre es un mes que los lectores utilizan para leer libros de terror. Y como a mí me gustan mucho los libros de terror, y he leído unos cuantos, y también los he escrito, ¿por qué no? Entonces hoy os voy a decir unos libros que a mí me dieron en su momento un poquito de miedo. Deberíamos definir un poco qué es el miedo o el terror, pues es algo un poco subjetivo, que depende mucho de la persona a la que le preguntes, te va a decir que le da miedo una cosa u otra. En mi caso suelen ser las historias que tienen ese componente de cosas que no pueden ser las que más miedo me dan. Más que miedo es un poco una sensación de angustia o de opresión, de que algo va mal. Pues he seleccionado algunos libros de mi biblioteca. Voy a mirar si el vídeo va bien porque no me fío. Bueno, parece que todo va bien. A ver si no tiro con todo de nuevo. Os voy a enseñar los libros sin orden ni concierto. No es el que va del que más me gustó o al que menos me gustó ni nada. Solamente, bueno, los que vaya cogiendo, que los tengo aquí, ya los visteis. El primero es La Tierra Silenciada de Graham Joyce. No sé si se va a ver porque igual queda un poco reflejado. Es un libro publicado en España en el año 2012 y lo compré cuando era yo socia del Círculo de Lectores. Bueno, esta novela nos cuenta la historia de una pareja que se va a esquiar al Pirineo catalán o francés, en el medio, en la frontera. Y resulta que hay una luz y quedan supuestamente aislados en la estación de esquí. ¿Qué me da miedo a mí de este libro? Bueno, hay varias cosas que me dan miedo. Una, la principal, y que sale ya al principio, y no es ningún spoiler porque es básicamente la sinopsis, y dice: silencio absoluto, oscuridad absoluta. Intentó moverse, pero no pudo. Enseguida notó que le faltaba el aire, porque tenía la boca y los orificios nasales repletos de nieve. Espectoró parte de la nieve acumulada en la garganta, percibió el frío goteo de la nieve en el fondo del conducto nasal, volvió a toser y logró aspirar una bocanada de aire. El mero hecho ya de que la chica al principio se queda debajo de la nieve, pues a mí ya me produce bastante desazón. Pero luego pasan cosas. Estoy releyendo este libro para hacer una reseña, porque hace varios años que lo leí y tenía una reseña escrita que desapareció en el abismo, no sé. Entonces lo estoy releyendo para hacer una reseña, porque creo que este libro tiene puntos que tiene ese terror un poco más sobrenatural de... Quieres irte de un sitio y no consigues irte porque vuelves al mismo sitio donde estabas, como que no puedes escapar, y es bastante agobiante. Hay una frase por aquí en este libro, si la encuentro os la pongo en la edición porque ahora mismo no voy a pararme a buscarla y además no sé, pero hay una frase que cuando la leí, la primera vez que la leí, me produjo escalofríos, me dio mucha grima. A lo mejor a otra persona esto no le produce nada, pero este es un libro que me parece ideal y que además no suelo escuchar mucho hablar de él en las recomendaciones de terror. Stephen King no podía faltar en las recomendaciones de libros para la Spooky Season. Podría poner solo los libros de Stephen, pero bueno, he decidido mezclar un poco. Los Tommyknockers, de Tommyknockers, los Tommyknockers, tengo que salir, no sé si puedo porque el Tommyknocker me da mucho miedo. Es un libro de Stephen King que escribió cuando el bendito hombre estaba un poco adicto a ciertas sustancias y alcoholes. Y esto no tiene que ver, pero bueno, así os lo digo aquí. Y resulta que este libro también es un poco de este terror, más bien de control mental, no de que hay una nave extraterrestre, también podría ser un poco de ciencia ficción. Que una escritora que está por allí por el bosque un día encuentra algo metálico y decide ponerse a desenterrarlo, y resulta ser una nave espacial, de la cual al estar desenterrándola emana
un gas que afecta a los habitantes del pueblo donde está este bosque y esta nave y esta señora. Los habitantes empiezan a comportarse de maneras extrañas y suceden ciertos asuntos un poco turbios. Luego hay el otro protagonista que tiene una placa de acero en la cabeza que hace que no le afecte ese gas o esa emanación de la nave, que es el que intentará poner un poco de orden en este desbarajuste que ocurre aquí en los Tommyknockers. Pero sí es verdad que es un libro, como veis, bastante gruesecillo, de la época de Stephen King, un poco chalado, ¿no? Pues a mí me gustaban esos libros de Stephen King chalado, que deja también entrever varios miedos o historias más psicológicas. Dentro de esta colección de relatos cortos también de Stephen King, todo es eventual, hay un relato que se titula 1408, que paso a buscar aquí en el índice, porque no lo busqué porque yo soy así. Este libro, publicado en España en esta colección de Penguin Random House en el año 2004, RBA, coleccionables. Bueno, hay un relato, 1408, que os sonará porque también hicieron una película reconocida de John Cusack, que se parece bastante a Iker Jiménez, nos parece. 1408. Hay aquí varios relatos también interesantes. Aquí está, que cuenta la historia de un escritor de historias de fantasmas que resulta que va a un hotel, el Hotel Dolphin, porque dicen que hay una habitación que está embrujada o que ocurren sucesos paranormales en la habitación, y el hombre va a investigar para su nuevo libro. Ahora lo imagino como el John Cusack y no lo puedo ver de otra manera. Pues el hombre se entrevista con el director del hotel, que le intenta decir que mejor que no entres en esa habitación porque no es como que esté embrujada, sino que es algo un poco más terrorífico, que es algo insustancial, que no se puede medir, no es como si hubiera un fantasma, es un poco más profundo. Pero el escritor hace caso omiso y entra en la habitación y empiezan a sucederle una serie de cuestiones un poco raras, de estas también de cosas que no pueden ser, como por ejemplo que de repente un cuadro que era una escena bucólica de caza, de repente es algo, unos perros atacando a un niño así y se cambia solo, lámparas que se encienden, cosas que en principio podrían ser muy sencillas, que si te vieras tú en la situación échate a correr. Aquí también hay una frase en el momento en que la persona entra, que ve la puerta torcida, y dirás tú, ¿eso qué tiene de terrorífico? Pues no lo sé, pero yo me acuerdo leer este relato y cuando leí eso sentir así como no me gusta. Sus problemas con la 1408 empezaron aún antes de entrar en ella. La puerta estaba torcida, no mucho, pero estaba torcida, ligerísimamente ladeada a la izquierda. No sé, miedo. He recogido también este libro de Stephen King que leí hace tiempo, Maleficio, que es también la historia de un señor que por una suerte de desgracias casi atropella a una persona, y esta persona le echa una maldición, que es que la persona va a adelgazar sin poder remediarlo. Y este terror, que es cortito, es un terror también de algo que no puedes controlar, que evidentemente podrás creer o no en la maldición, pero a lo mejor pues psicológicamente ya te afectó y resulta que empiezas a perder peso y no puedes librarte de eso. Es una maldición que pesa sobre ti y es una cosa mental, terror psicológico. Para dejar un poco a Stephen King de lado, aunque me resulte difícil, también os recomiendo el relato de Edgar Allan Poe, El corazón delator. Bueno, podéis leer cualquier otro relato de los que salen en este pequeño recopilatorio de El País, Maestros del Terror, que tiene varios relatos de Edgar Allan Poe, como Manuscrito ya de una botella, El entierro prematuro, Ruidos raros. El corazón delator, que es el que quiero yo recomendaros.
Y este pequeño relato, que apenas ocupa unas páginas, está escrito en primera persona. Son unas páginas, de verdad. Y esta sensación de angustia que vive el personaje principal por lo que está ocurriendo, está muy bien escrito y es muy descriptivo, muy opresor. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Tenemos, como no, la recomendación de un libro altamente terrorífico como es It. El otro día vi un vídeo de una persona que decía que It le parecía un poco infantil. O porque había niños, protagonizado por niños, como que le resultaba una lectura infantil o no suficientemente madura. Bueno, yo tengo que decir una cosa sobre It, y es que hay mucha exploración del terror aquí en este libro, como dije también el otro día en este top 7 que podéis ver por ahí arriba. La exploración de los terrores en sus formas distintas, o sea, cada persona tiene el suyo propio, y aquí están muy bien reflejados, como cada persona representa sus miedos de una manera diferente. Y me recuerdo ahora mismo de una escena cuando Beverly va a la casa busca la casa de su padre cuando ya es mayor, y resulta que encuentra a una señora anciana de aspecto muy adorable que la invita a entrar en la casa y tomar un té, una sencilla taza de té. Y le dice: no, aquí ya no vive ningún Marsh, que era el padre de Beverly, pues debió morir, o no sé qué le dice. Y el ambiente que se crea, lo podéis ver también en la película más moderna, que está muy bien, es una sensación tétrica de que algo va un poquito mal, ¿no? También con la música en la película es bastante inquietante, de que esa señora, una apariencia adorable, no es tan adorable. Eso solo es una de las escenas miles que hay aquí en este libro que pueden producir miedo verdadero. Muy recomendable. Aquí os traigo una dupla, un 2x1 de lo que significa estar, nunca mejor dicho, poseído o endemoniado y por tanto desesperado. Estos dos libros son independientes, o sea, son diferentes. Comparten la característica de que algunos nombres de personajes se repiten en los dos libros. Sin embargo, no son los mismos personajes. Stephen King, porque Posesión lo escribió con el seudónimo de Richard Bachman, y Desesperación como Stephen King, y no sé cuál fue primero, la verdad, creo que fue primero Desesperación, pero tienen en común que ocurre baseado en algo demoníaco que ocurre cuando unos chinos desentierran sin querer o sacan a la luz a un demonio en una mina, que luego ese demonio pues se mete dentro de la gente. Y para mí esto de las posesiones también da bastante miedo, porque es algo que no se puede controlar, te encuentras poseído y olvídate del panorama, ¿no? Desesperación es bastante desesperante, y de cómo un hombre se lleva a varias personas a un lugar haciéndose pasar por un agente de policía, y luego resulta que pasan una serie de sucesos también escalofriantes, la verdad. Pero a mí me dio un poquito más de apuro otra posesión, que ocurre todo en una calle de un pueblo, cuando de repente aparecen unas furgonetas que se ponen a disparar a la gente, así, sin ton ni son. La gente y las personas que están en las casas no saben qué está pasando y están allí atrapadas. Es muy desesperante también pensar que realmente no sabes a qué te estás enfrentando. De repente, un día normal, aparecen unas furgonetas con unos extraños cosas en el tejado de la furgoneta. Ya no sé lo que estoy diciendo. Y es cortito, como veis, pero también intensito. Es una novela que a alguna gente a lo mejor le parecerá un poco rara, pero sí que a mí me parece recomendable. Y por último, pero no por ello menos importante, ya que estaba aquí, yo quería hacer un poco de autopublicidad porque dije, bueno, a lo mejor la gente tampoco viene hasta el final del vídeo y tampoco les va a parecer muy mal que me ponga yo aquí a contar sobre mis libros, pero he de recordar que el primer libro que yo escribí, o mejor dicho, antología,
es una antología de terror. Entonces, claro, yo tengo que recomendaros que leáis estos relatos que en realidad dan mucho miedo. Mis sueños de otro mundo explora también ese miedo de las cosas que no pueden ser y que son. Son unos relatos distintos entre sí. También hay uno de una colaboración con mi querida hermana que también hizo esta portada. Son relatos un poco también de terror psicológico, un poco fantasía y miedos. El fuego es un elemento que aparece en todos los relatos y esto no es como que yo lo pensé cuando lo escribí. Me di de cuenta después, cuando estaba editando los relatos, que en todos había fuego. Y el fuego es algo a lo que yo tengo miedo. Es decir, yo hice una catarsis a través de estos relatos, como Stephen King escribiendo sobre los miedos, yo sobre los míos. Por eso, en la segunda parte, que casi se convirtió en una novela, la continuación de los relatos lo subtitulé como Agua, porque es el otro elemental que yo tampoco le tengo mucho aprecio. Fuego y agua, sueños de otro mundo. Recomiendo, está en Amazon. Aquí tenemos la versión tapadura con un inquietante conejo que tiene mucho protagonismo en este sitio. Y os voy a leer, no sé qué leeros, podría leer algún bonus, pero igual son muy grandes. ¿Puede un alma quedarse sin respiración? Todo apunta a que sí. Lo primero que vi fue mi propio reflejo en el cristal de la ventana y comprobé que no era yo. Mejor dicho, mi cuerpo no era el mío, sino el de Joy, un intercambio equivalente como en la alquimia. El marco de la fotografía vibró una vez más sobre la repisa de la chimenea, atrayendo la atención de Celia. Por más que intentaba no hacer caso a la llamada de la locura, el momento de pasar a la acción se encontraba demasiado próximo. Los pensamientos impropios de una mujer dichosa como ella se habían mitigado tras la mudanza a la ciudad. Sin embargo, al ordenar el desván, había regresado algo más que las fotografías antiguas. Bueno, hasta aquí mis recomendaciones. Voy a intentar hacer una miniatura sin tirar con todo, pero eso es difícil. Espero que os haya gustado este vídeo. Y próximamente, ¿por qué no? Y creo que el próximo para el Spooky Season va a ser un poquito la reseña de La Tierra Silenciada. Se me va a caer todo. Es una buena idea, pero pesan bastante. Estoy aquí haciéndome un poco la fuerte, pero chao.